A debate con Alberto García. ¿Cómo le va? Qué bueno que continúe en la programación de Mega Noticias. Hoy, 1 de septiembre, día del primer informe de gobierno de la actual administración federal. Se dieron cifras alegres, cifras de muchos logros que pueden contrastar o no con la realidad, pero la verdad es que después de escuchar un discurso como el que dio la presidenta esta mañana ahí en Palacio Nacional, pues uno pudiera creer de inmediato que en México todas las cosas están bien. La economía creciendo, cuando dice el Banco de México que nuestra proyección va a ser de 0.6 este año, dicen que crecimos 1.2, que los hospitales, se van a construir 20 hospitales cuando hay un desabasto de medicamentos terrible, que la seguridad se ha disminuido, pero hasta en 50% el número de homicidios en algunos estados cuando diariamente se consignan asesinatos aquí, allá y por donde sea. Ese va a ser nuestro tema de debate. Vamos a tratar de contrastar a bote pronto lo que fue el primer informe presidencial de la actual administración. Lo invito a que se quede con nosotros. Comenzamos. A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, y Jorge Aljovín, consultor y analista político. Pues voy contigo primero, Jeremías, a bote pronto. ¿Cómo viste el informe? Es un informe que en lo particular me recuerda mucho los 70s, que incluso la presidenta lo sintió un poco largo. No sé si vio que la gente ya estaba levantándose, estaba incómoda, porque dijo, ya casi terminamos. Y sí, no le faltaba mucho para terminar, Jeremías. En temas de seguridad, ¿qué se dijo y cómo está la realidad, Jeremías? Gracias, Alberto. Un saludo a Jorge. Bueno, México en cifras siempre ha sido un país desarrollado, un país que genera confianzas. Hemos escuchado siempre en los informes de gobierno las cifras más positivas del gobierno desde su perspectiva. Esto no es nuevo y además ocurre en todos los países del mundo, porque una de las labores que tiene el gobierno es generar confianza, y entonces lo que vemos en los informes de gobierno, desde luego, es destacar los aspectos más importantes. En materia de seguridad, anunciar la disminución de los homicidios, que sí es cierto, se ha presentado una disminución, a incrementar el tema de los operativos y no mencionar de alguna manera el tema de las extorsiones, pero en materia general de los delitos de alto impacto mencionó que disminuyeron, así como los homicidios, que son, digamos, algo que impacta mediáticamente en todos los mexicanos, porque en todos los noticieros cada mañana hay un recuento de los homicidios que ocurren en el país. Sin embargo, uno de los temas que hoy le preocupa a la sociedad son las extorsiones, que el mismo gobierno ha reconocido que no han logrado disminuir, aunque haya avance en otras materias. El formato del discurso fue dinámico. En presentación parecía que estaba muy bien armado, muy bien estructurado. Lo que comentas que era largo, sí se veían que algunos personajes movían los pies, ya estaban cansados. El propio fiscal tenía los pies de un lado a otro, y esto se da porque es incómodo estar tanto tiempo sentado, pero bueno, el México en cifras siempre es muy bonito. Jorge Aljovín, dice la presidenta de la República, la política de la construcción de la paz, así lo dijo, de la paz, como si estuviéramos en guerra, es soberana de México y nadie influye en ella. ¿Qué opinas? Efectivamente, me parece que ese mensaje era con dedicatoria, sobre todo a los sectores opositores en el país, a los cuales desde el oficialismo se les ha criticado y se les ha adjudicado ser traidores a la patria. Me parece que en este sentido esta es una muestra del propio discurso político que se da dentro de un informe de gobierno. Habrá que decir, como todo informe de gobierno, desde el análisis
claros, pero desde el gobierno federal siempre se buscará resaltar lo positivo y lo que se cree que son logros al final del día del gobierno. En este sentido, creo que hay que destacar el mensaje político que da la doctora Claudia Sheinbaum, donde me permito en brevemente citarla, donde señala que el proyecto de la Cuarta Transformación no solamente continúa, sino que se fortalece y al final del día se arraiga dentro de la sociedad mexicana. Por lo tanto, encontramos estas frases comunes en el informe de gobierno y que son el sello de la propia Cuarta Transformación, donde se señala que se ha pasado la borrachera neoliberal y que al final del día hay una agenda social, y que creo que eso es importante también señalarlo. Si bien hay pendientes en los temas de seguridad, esto es, más bien diría, en la percepción de seguridad en nuestro país, creo que justamente la agenda social también nos ha demostrado que hay avances en el propio gobierno federal, y en este informe se señalan básicamente que hubieron 19 reformas constitucionales y 40 legales, que me parece que desde el punto de vista del discurso, el formalismo, también habrá que decir que es muy importante la tarea que ha tenido tanto el gobierno federal como el poder legislativo. Simplemente dejaría esto sobre la mesa, sobre todo porque hay muchas críticas en el sector salud, en el sector de seguridad, pero también hay que ser justos. 13.4 millones de mexicanos han salido de la pobreza, algo que los gobiernos de otros sellos políticos y que han sido caracterizados como conservadores, neoliberales, nos acostumbraron al discurso. Cuando se aumentaba el salario mínimo, habría inflación, que cuando subía el salario mínimo habría catástrofe en el país, o que el país se transformaría en Venezuela, y me parece que eso no ha sucedido, sino que se ha consolidado la propia agenda social en nuestro país. Quisiera, si me lo permiten, Jeremías, que continuáramos con el tema de seguridad, que es algo de lo que más preocupa a los ciudadanos. Dice la presidenta, se han disminuido los asesinatos en 25%, y hay lugares como en Guanajuato del 60%, Estado de México 45%. Híjole, ¿qué tanto puede sentir la gente que verdaderamente estamos más seguros, Jeremías? Bueno, a ver, el tema de la percepción, y bien lo decía Jorge, es algo individual, y lo explico muy sencillo. Los datos duros siempre pueden ser más favorables en un escenario de homicidios que la percepción. Si un ciudadano ve todos los días lo que está ocurriendo en Sinaloa, lo que ocurre en Sonora, en Guanajuato o en cualquier lugar, hasta en su municipio, que hay un homicidio y es replicado en todas las noticias, el ciudadano se siente inseguro. Es más, si un ciudadano le cuentan, ya ni siquiera que le haya pasado, sino que le haya pasado a un familiar, a un amigo, un hecho de robo, de violencia, él lo platica como si lo hubiera pasado a él. Sin embargo, eso es percepción, es un estado de ánimo de lo que percibe y siente de un momento, y por eso es que en las encuestas que realiza el INEGI, siempre la percepción está por encima de los datos duros. Los datos duros indican que ha bajado los homicidios, por ejemplo, en el estado de Veracruz, con un hecho muy lamentable de la maestra Irma. Pero hay que mencionar que los homicidios están más bajos en una década. O sea, Veracruz tiene el nivel de homicidios más bajos en una década, y eso poco se menciona. Y entonces ya no estamos ni en el último ni en el penúltimo lugar, pero el hecho de lo ocurrido con la maestra Irma pues genera una percepción no solo en lo estatal, sino a nivel nacional, que pareciera que las cosas están de una manera muy complicada. Asimismo ocurre quienes estamos fuera de Sinaloa, pues vemos a Sinaloa y nadie quiere ir, porque nos generamos una percepción que prácticamente están en una situación de guerra, y lo mismo ocurre en Reynosa. Sin embargo, he tenido la oportunidad de ir, y la realidad es que se puede transitar, que se puede mover, y que no está el escenario como lo vemos. Sin embargo, la percepción de nosotros es que está muy complicado y nos da miedo ir. Jorge Aljovin, entonces,
En tema de seguridad, le podemos decir que la presidenta, que su informe, este primer informe de gobierno, dio resultados. O sea, hay menos asesinatos, aunque este fin de semana fueron a balear dentro de hospitales allá en la zona de Culiacán, sus alrededores, allá en Sinaloa, donde en Guanajuato reportan 15 asesinatos el fin de semana, pero entonces podemos decir que ya la estamos haciendo en esa política de dejar los abrazos no balazos y de aplicarse en serio contra la delincuencia. Creo que lo que tenemos que hacer es evitar las generalizaciones y en este sentido creo que podríamos hacer un análisis político y otro numérico de las propias percepciones de inseguridad. Habrá que decir en primer lugar que desde el punto de vista político hay un quiebre y hay que rescatar también la autonomía de la doctora Claudia Sheinbaum, que era uno de los pendientes que justamente se criticaba al inicio de su administración, donde se dudaba si podría romper con la estrategia o no del expresidente López Obrador. En este caso, estamos dejando atrás la estrategia de abrazos, no balazos, y hoy se abre una nueva ventana donde tenemos una nueva estrategia de seguridad a partir de lo que ha hecho nuestro secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Pero también habrá que decir que hay pendientes, y esto hay que decirlo con todas sus letras. Como todo análisis, no podemos decir que la tarea está hecha, sino también la propia agenda bilateral de México y Estados Unidos ha demandado mayor seguridad y un combate al narcotráfico. También esto ha sido parte de la propia agenda donde tenemos enormes pendientes, pero también habrá que decir que en estos temas de seguridad hay una percepción a nivel local y hay una percepción también a nivel federal, y justamente los propios estados que tú has nombrado, mi querido Beto, también demuestran que gobiernos locales de la oposición, por ejemplo en el caso de Guanajuato, también han fallado en sus propias cifras de seguridad. Por lo tanto, creo que no es una tarea solamente del gobierno de la Cuarta Transformación, sino también requiere de una coordinación. Pero sí hay que decirlo con todas sus letras, es una tarea que nos involucra a todos y que requiere de seguir perfeccionándose y mejorando la propia estrategia de seguridad. Y solamente dejándolo como cifra, durante el primer semestre del año hemos tenido una percepción de inseguridad del 63% y fracción, y esto simplemente para que la gente lo entienda en su casa, como muy bien lo decía Jeremías, una cosa es la temperatura que hay en el ambiente y otra la sensación térmica. Por lo tanto, habría que también evitar esas generalizaciones. Si vamos al dato duro, como le gusta a los sectores conservadores y neoliberales de este país, diríamos que pues han bajado los homicidios dolosos, pero la percepción de inseguridad también ha subido y por lo tanto ese es el reto comunicacional que tiene el propio gobierno. Esto es lo que no se dice dentro del mensaje político, Jorge Aljovini, te lo pregunto, Jeremías. Han bajado con relación al sexenio anterior. Más de 220,000 asesinatos hubo del 2018 al 2024. Entonces, quiere decir que entonces o no son un segundo piso, o no es una continuidad de la Cuarta Transformación, o por qué estos resultados, Jeremías, ¿comparado con qué? Bueno, definitivamente es comparado con los gobiernos anteriores, incluido el del presidente López Obrador. Hay una diferencia y veámoslo en el trabajo que está haciendo Omar García Harfuch, que prácticamente tiene implementados operativos de seguridad en todo el país. Esto ha permitido que haya en más de 13,000 detenidos, que haya una cantidad récord de huachicol, decomisado de fentanilo, laboratorios destruidos, y algo que ha ayudado y que va a ayudar muy rápido a recuperar la seguridad es esta relación con los Estados Unidos. Gracias a que se están dando estos envíos de los delincuentes que han sido juzgados y procesados en México y de las cárceles han sido trasladados a los Estados Unidos, esto va a permitir que se tenga información. Y vamos a ver algo que no habíamos visto, que es también la detención de políticos en el futuro, porque la delincuencia organizada abarca todos los sectores del gobierno, también empresarios, y recordando que lo que he mencionado, que los delincuentes vienen de las familias, así como los empresarios, los ciudadanos de bien, los políticos. Entonces hay que trabajar en conjunto, pero esta relación con los Estados Unidos va a ayudar a que México más rápido recupere la seguridad.
O sea, tuvo que venir el gobierno de Trump particularmente, no Estados Unidos, es Donald Trump, a meterle presión, y el tema lo pusiste en la mesa, Jorge Alcovín. ¿Qué hubiera pasado si gana Kamala Harris o ganan los demócratas? ¿Estaríamos metiendo estas medidas fuertes en contra del crimen organizado? ¿Hubiéramos mandado a estos delincuentes, estuvieran cantando de ver cómo es la dinámica del narco en nuestro país? ¿O qué hubiera pasado, Jorge? Mira, creo que lo que tenemos que evitar es justamente afirmar o alentar políticas de intervención. Hay que decirlo de manera muy clara, no a la intervención como lo hace y lo promociona alguna senadora de la República, sino en México es soberano y es libre y toma sus propias decisiones. Me parece que en este sentido la propia agenda de seguridad pública ha marcado ese tono de colaboración, más no de intervención. Creo que en este sentido, obviamente, pues la relación bilateral y quien obtiene un triunfo del otro lado del norte también marca la propia agenda de seguridad, porque no destaca a los demócratas justamente por este tipo de temáticas ni ponerlas sobre la mesa. Y por lo tanto, lo que estamos teniendo es un nuevo componente, y esto es muy importante decirlo, Beto. La presión o en su momento las negociaciones que vienen del exterior son muy importantes porque permiten el perfeccionamiento de esta propia política de seguridad, pero lo preocupante es la orfandad, la ausencia que se tiene de la oposición, que en algunos casos, como en el Partido de Acción Nacional, si fuera parte de una ley inmobiliaria creo que lo haría mucho mejor, o si fuera de la frivolidad y las redes sociales también lo haría muy bien MC. Por lo tanto, creo que lo que tenemos es una autocrítica en este sentido, donde la propia política de seguridad logra su perfeccionamiento no desde el interior, sino a partir de negociaciones bilaterales. Jeremías Zúñiga, entonces, ¿estás de acuerdo? O sea, es de cuestión de partidos políticos. El tema de seguridad es un tema de dato duro, o sea, son asesinados y cuerpos que no aparecen, desaparecen. Entonces, si no hay cuerpo del delito, no hay asesinato. O sea, todavía falta mucho, Jeremías, como para estar soltando ya las campanas al vuelo, ¿no crees? Bueno, falta mucho, pero sí es importante que la ciudadanía se sienta segura, porque si hay una percepción que las cosas están mejorando, vamos a permitir que se mueva la economía, sobre todo la economía regional. La gente va a salir a visitar los lugares cerca de sus municipios, otros estados, lugares turísticos, y se mueve la economía. Por eso es importante reconocer que las cosas han ido mejorando, que hay lugares todavía que se tienen que seguir trabajando, y esto se ha venido señalando, incluso de ahí que se establecen lugares estratégicos para trabajar la prevención del delito. Y bueno, hoy se le da prioridad a Sinaloa, Tamaulipas no se deja de atender, y lo mismo ocurre en Guanajuato. Chiapas ya ha mejorado, ya no vemos esos enfrentamientos, pero sí es importante que se reconozcan los avances, genera confianza y podrían venir inversiones. Jorge Alcovín, nos queda un minuto entonces. ¿Hasta cuándo la sociedad civil, ya no digamos los partidos, los neoliberales, los panistas, los priistas, hasta cuándo nos sentiremos ya satisfechos de que las cosas están haciéndose bien? Un minuto. Mira, nos sentiremos cómodos, nos sentiremos más seguros hasta que el momento donde estas políticas se consoliden. Habrá que recordar que fueron olvidadas por más de 70 años por un partido político tricolor, y por otro lado también habrá que decirle a la gente en su casa que tuvimos 12 años de transición perdida y luego regresamos a lo mismo, y finalmente recién llevamos... No, y del 2018 al 2024, ¿no? También se perdió mucho tiempo. Habrá que decirlo con toda sinceridad, la política de abrazos no balazos no tuvo los resultados deseados, pero hoy tenemos un cambio de timón y las cifras están ahí están los datos duros, y con independencia del domicilio ideológico que compartamos, las cifras, los datos duros nos dicen: los homicidios dolosos han bajado, la percepción de inseguridad es un reto todavía para el gobierno federal. Entonces ahí está, Jeremías, Jorge, ustedes concluyen, verdaderamente se está haciendo bien, se están disminuyendo los asesinatos. Esperemos que la gente que nos está viendo esté de acuerdo con ustedes. Jeremías, Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este análisis a bote pronto del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Hasta aquí este espacio de información. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continúe en la programación de Mega Noticias. Gracias.